yo soy Martina Fur, pertenezco a quinto año de Agraria y en este stand queremos mostrar la participación que tuvo el instituto en Olimpiadas de Biología. Bueno, son 3 instancias, la local, que participamos alumnos del instituto y hacemos una prueba en común para que salgan 3 titulares y 3 suplentes. A partir de eso vamos a la instancia provincial, donde competimos con chicos de toda la provincia y se seleccionan a raíz nacional para pasar al nacional. Nada, yo tuve la oportunidad de ir a las 3 instancias y llegamos hasta Río Cuarto y quedamos en el puesto 23 de 67. Y nada, acá tenemos pruebas de años anteriores y la manera de estudio que teníamos. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo soy Celian Chorena, ella es Damaris Álvarez y él es Manuel Aguirre. Nosotros con la orientación agro en Química 2 estuvimos trabajando el agua y la salud. Con respecto al agua, porque vemos la importancia de poseer el recurso de agua potable, y con el tema de la salud porque es el eje de la materia. Es decir, lo vamos a trabajar en el transcurso del año en los distintos temas, vamos a involucrar la salud. Bueno, también la idea es poder llevarlo a la universidad y además poder presentar cómo contamina el agua en nuestra salud y así hacer concientización. ¿Qué quiere que diga? Bueno, también vimos los diferentes tipos de agua, que son las duras, las blandas, el agua potable, y en base a eso decidimos, bueno, hacer como centrarnos más si el agua es apta para el consumo. Y nos dimos cuenta que el agua potable no sería tan apta para consumir, porque tiene muchos residuos como tóxicos, minerales, y es mejor a veces tomar agua de un manantial, ponele, que de agua potable. Muchas gracias, chicos, muy interesante el tema. Nosotros somos alumnas de cuarto, Erika, Guadalupe, Juana e Ingrid, y nosotros lo que estamos acá mostrando es la experiencia que vivimos del deporte, de handball, atletismo, fútbol, entre otros, y contar las diferentes instancias y lo de cada disciplina. Hola, yo soy Romina Saucedo y pertenezco a sexto año y estoy participando de la Olimpiada de Informática. Yo soy Melanie Guerrero y estoy en sexto año y también participo en las Olimpiadas de Informática. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, esta Olimpiada está organizada por la Universidad Nacional de San Martín. Esta Olimpiada consiste en que se mandan situaciones, problemas y se deben resolver a través de aplicaciones que estén instaladas en la computadora como Word, PowerPoint, Publisher, y no se debe utilizar Internet. Estas Olimpiadas también están divididas en 3 niveles. Está el nivel 1 que participa primer año y segundo año, el nivel 2 que participa tercero y cuarto, y el nivel 3 que participa quinto y sexto. Puede ser tanto secundarias como privadas como públicas. Sí, el objetivo de las Olimpiadas de Informática es fomentar la participación de los chicos y obtener mayores reconocimientos acerca de la informática. Hay 3 instancias. La instancia escolar es donde se eligen los mejores trabajos que van a pasar a la instancia provincial, que se eligen los mejores 3 de la jurisdicción. Después en el nacional, que se eligen los mejores de todo el país. Nosotros participamos en 2017 y en 2018. En el 2017 a nivel nacional salimos octavas y el año pasado salimos terceras a nivel nacional, donde obtuvimos las medallas de bronce. Y el año pasado también participaron chicos de cuarto en el nivel 2 y salieron quintos con una mención especial.
De nada. Bueno, nuestro curso es tercero A y B, que somos los que estamos exponiendo en plástica, los diferentes figuras como polígonos y poliedros. Nosotros para arrancar primero hicimos polígonos que se forman a través de una circunferencia de 360 grados. Esta circunferencia de 360 grados la dividíamos por 4, por 6, por 8, por 12 o por 20, que son el tetaedro, el hexaedro, el octaedro, el docecaedro y el icosaedro. Bueno, los polígonos son una sola cara, que es lo que representa esto. Al hacer la circunferencia, nosotros lo dividimos por ángulos y lados iguales, y a través de cada polígono tiene sus determinados lados, y a su vez, bueno, creamos a base de varias caras, hicimos los poliedros. Que después con los poliedros formamos lo que son las esculturas. Que las esculturas están basadas a base de diferentes figuras compuestas o discompuestas. Por lo menos esto lo hizo Maiten, que es una torta. Esta está hecho con circunferencias y bueno, y estas que están basadas mayormente con poliedros. Agustín Barrio, Micael Augusto, Natalia, no me acuerdo el apellido, Lourdes Malsan, creo, Milagro Ortiz, Talia Ludueña, la señora, la otra señora, Joaquín Valentino, Tai Nubiale, Pedro Evangelista y Maite Ludueña. Y allá es Francisco Gunderlich, que se está escondiendo. Bueno, muchas gracias, chicos. Hola, mi nombre es Ramiro Martínez. Mi nombre es Juan Argüello. Mi nombre es Pedro Ancholina. Mi nombre es Bautista Cuña. Y mi nombre es Santiago del Pino. Y el trabajo que hicimos fue más que nada hacer con plástica, las acuarelas, ya que las hicimos manualmente, ya que es una forma mucho más económica. Y bueno, ahí está el proceso, que no sé si lo quieren explicar ustedes. Bueno, los ingredientes que usamos son vinagre, bicarbonato de sodio, maicena y colorante vegetal, que todos los ponemos en un tarro, en un bol grande y los mezclamos. Bueno, 3/4 de vinagre, después el bicarbonato, después maicena y después le agregar el colorante vegetal, que sí o sí son los colores primarios, y con eso forman los secundarios. Este dibujo es el círculo cromático, que nos explica de la mezcla de qué colores pueden salir otros nuevos, como serían estos tres los primarios, los secundarios, y todo lo que está alrededor serían los terciarios, que si mezclamos un rojo con un violeta sale un violeta rojizo, y siempre sería nombrándose primero al primario y después el secundario. Bueno, felicitaciones, chicos. ¿Les gustó trabajar con esto? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Me llamo María Milagros Pérez, soy de de segundo A, y te vamos a explicar modelo geocéntrico. Fue propuesto por Claudio Ptolomeo. Él suponía que la Tierra no se movía, la Luna, el Sol y los demás planetas giraban a su alrededor. La Iglesia apoyaba esta idea. Ptolomeo y la Iglesia y el modelo. Que ahí se movía, la Tierra no se movía y el Sol y la Luna se movía con otros planetas. Con otro planeta. Bueno, mi nombre es Josefina. Nosotros soy de segundo A, nosotros vamos a presentar el modelo heliocéntrico. Fue propuesto por Nicolás Copérnico. Propuso que el Sol estaba quieto en el medio del universo y los planetas giraban a su alrededor. Muchas gracias, chicas. No, gracias a vos. Hola, buen día. Yo soy Pilar Pacheco y ella es... Hola, yo soy Florencia Verba.
Bueno, nosotros en inglés estuvimos trabajando algunas palabras sobre las películas de terror, como por ejemplo sangre, cadenas y distintas cosas. Porque después esto tiene la finalidad en la que íbamos a agarrar y ver una novela sobre inglés, en la cual para entenderla necesitábamos saber un montón de palabras y distintas cosas. Exacto. Ahí mi compañera va a tratar de qué trata esta historia. Esta historia fue publicada por Oscar Wilde, que es un poeta que la publicó en el año 1887. Esta historia era de una familia americana que se muda a un castillo. Cuando la compraron, le advirtieron que en el castillo se encontraba un fantasma. Pero ellos no creían y se mudaron igual. El fantasma los quería asustar, pero como ellos no creían, le brindaban ayuda. Entonces, un día, Virginia, que era la hija del señor que compró la casa, preguntó al fantasma si le sucedía algo. Entonces, ella ayudó para que el fantasma pudiera descansar en paz, ya que él estaba encerrado en una habitación, encadenado, sin comida y agua. Bueno, la idea era hacer algo distinto para los chicos, porque si no siempre la misma historia de la teoría, práctica. Entonces se nos ocurrió leer una historia y a base de la historia que ellos hicieran sus propias producciones. Entonces surgió la idea de describir a una parte de la historia que era un castillo y a raíz de eso, bueno, cada uno hizo, en base a su imaginación, creó una historia nueva. Entonces, bueno, la idea era que usaran su imaginación para eso y que pudieran realizar los dibujos, los gráficos en base a sus mismas descripciones. Sí, porque los motivó a buscar, por ejemplo, nuevas palabras, a usar el vocabulario que ya habíamos visto, cosas nuevas, el diccionario, y fue un proceso. Hicimos primero un borrador, lo corregimos en clase, después lo presentaron nuevamente, lo corregimos de nuevo hasta presentar la versión final. Bueno, primero que nada, buen día. Nosotros somos alumnos de cuarto. Nosotros venimos a cursar en el turno tarde. Mi nombre es Fanny, mi compañera María. Bueno, me falta Estefi y Matías, que deben andar recorriendo los otros estanes. Nosotros nos basamos más que nada en un proyecto que se llama el cuidado del medio ambiente, se llama E-Conciencia, y lo que hacemos es buscar que se pueda concientizar primero nosotros como alumnos dentro del colegio y luego la comunidad. Conciencia por eco de ecología y ciencia de conciencia para generar menos basura y poder hacerle ver a las personas los problemas que nos generan. Claro. Bueno, ahí le paso a mi compañera. Hola. Bueno, nuestro objetivo es concientizar a las personas la cantidad de basura que estamos generando, el daño que le estamos haciendo al ambiente y a nosotros mismos, porque no solo es a los demás. Nosotros vemos en las noticias, vemos cómo la basura daña a los animales, que comen los plásticos que quedan en los mares y mueren, pero también eso nos está afectando a nosotros. O sea, de a poco estamos dañando el lugar donde vivimos y también perjudicándonos a nosotros. ¿Alguien más quiere agregar? Muchas gracias. No, nosotros lo que buscamos es que la basura no termine en el tacho. Entonces, dentro del secundario vimos la problemática que toda la basura que se generaba se tiraba en un solo tarro. Entonces lo dividimos y con el papel que tenemos hicimos papel reciclado. Y también lo que buscamos es que otra cosa que tenemos en variedad son las tapas y las pilas. Y las pilas, para descargarlas, las vamos a poner en cemento, aunque no se terminen de descargar. Y con las cajas, en un promedio futuro, queremos hacer cuchas de perro. Dicho lo que dice mi compañera, pueden colaborar con nosotros y traernos pilas o tapitas que le vamos a dar, o cajas Tetrabric secas y sanas que le vamos a dar un buen uso. Dentro de la basura, como pueden observar, lo separamos en orgánico e inorgánico. Los orgánicos son aquellos que se descomponen fáciles por los agentes de la biología, como es el sol, el viento. Y los inorgánicos son aquellos que, al tener compuestos químicos, es más difícil que se descomponga a través de agentes naturales. Bueno, somos de segundo B, acá está Aarón.
soy Gianluca y él es Lautaro. Estamos trabajando sobre el bullying y, bueno, trabajamos el bullying y la violencia en la escuela. ¿Y cómo le pasó? Bueno, nosotros empezamos trabajando normas y después salió el tema del bullying. Empezamos viendo de qué se trata el bullying y las diferentes formas que hay que hacer bullying. El bullying puede ser entre pares, o sea, de alumno a alumno, de docente a alumno o de alumno a docente. Hay una gran diferencia entre bullying y violencia, que la diferencia sería, violencia es algo que ocurre una sola vez y no te lo hacen más, y el bullying sería algo que te hacen repetitivamente. Bueno, ¿qué les pareció trabajar con esto? Un tema interesante. Sí, es un tema muy interesante porque ocurre dentro de la escuela también. Acá entre el aula nuestro también ocurre mucho. ¿A partir del proyecto se ha mejorado la convivencia? Más o menos, sí. O sea, hicimos las encuestas para tratar de mejorar y para saber si había bullying. O sea, para ir viendo, para ayudar a las maestras también, para saber dónde, porque pusimos dónde ocurría, si habían visto cosas así del bullying y bueno, estamos. Sí. Somos Mariana y Luján de segundo B. Hoy les vamos a contar sobre la civilización maya. Bueno, en el templo mayor adoraban a los dioses, eran una sociedad jerarquizada, tenían divisiones sociales, el jalach era la máxima autoridad, la nobleza mayor, la nobleza del pueblo, estaban los sacerdotes y los guerreros, los organismos más importantes. En el pueblo común se encontraban los artesanos y los campesinos que pagaban tributos. Y por último, los esclavos que obedecían a sus amos. Tenían una enumeración con jeroglíficos que tenían un símbolo especial para el 0 y el 10. Nosotras somos Martina Underlich y Lucrecia Cuesta, pertenecemos a sexto año y el proyecto es de la materia Física 1. Nuestro proyecto es sobre educación vial y surgió a raíz de una noticia que leímos en el aula de un choque en Anguil donde había un culpable evidente que era un Peugeot que dobló en U. Y en realidad los peritos se dieron cuenta de que la camioneta era la culpable porque no había respetado la distancia que tenía que respetar como para poder frenar o que el otro auto maniobre. Y dijimos, ¿cómo hicieron los peritos para darse cuenta si no estaban en el accidente? Y de ahí vimos lo que es la distancia de detención, que está compuesta por la distancia de reacción, que son los metros que se recorren desde que el conductor visualiza el obstáculo hasta que presiona el pedal de freno. Y la distancia de frenado, que son los metros que se recorren desde que se presiona el pedal de freno hasta que el auto se detiene completamente. La distancia de reacción está dentro del movimiento rectilíneo uniforme, donde un auto se desplaza en línea recta a una velocidad constante. Y la distancia de frenado, en cambio, está dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo que cambia es que tiene una desaceleración. O sea que va a una velocidad constante hasta que en cierto momento, cuando se presiona el pedal de freno, la velocidad empieza a disminuir hasta que se detiene el auto. Bueno, nosotros vimos diferentes casos. En este precisamente tenemos que a 120 km/h enviar un WhatsApp tardás 20 segundos. En estos 20 segundos recorres 600 metros. Esto es sobre la distancia de reacción, falta la distancia de frenado. Después, cuando comparamos las dos, podemos ver que es diferente tanto en el pavimento húmedo como con el pavimento seco. Por ejemplo, a 90 km/h en un pavimento seco tenés 25 metros de reacción y 32 metros de frenado. En cambio, en el pavimento húmedo tenés 25 metros de reacción y 64 de frenado. Sí, bueno, mostramos un video que también vimos que nos resultó muy interesante y por eso decidimos hacer este proyecto.
falta otra parte que comparamos, ahí se la explicamos. Bueno, y por último, para terminar de concientizar, quisimos comparar el impacto que produce un choque con lo que sería caerse de cierta altura. Por lo que vimos lo que es caída libre y tiro vertical. Con estas fórmulas llegamos a la deducción, por ejemplo, de que caernos desde la torre YPF, que tiene 160 metros, es lo mismo que chocar a 201,6 kilómetros. Y tirarnos, por ejemplo, del Hotel Calfucurá, que está acá en Santa Rosa, de 45 metros, es lo mismo que chocar a 106,8 kilómetros. De esta forma vemos la gravedad de ir conduciendo distraídos, de conducir en pavimento húmedo y también lo que puede ocasionarnos todo eso. Bueno, nosotros somos los chicos de cuarto año del Instituto Secundario General José de San Martín y con el profesor Noel Uribe hicimos un proyecto de cómo calcular el radio hacia el núcleo de la Tierra. Bueno, primero partimos de la información de que un filósofo matemático llamado Eratóstenes se dio cuenta que en el solsticio de invierno, verano para nosotros, los rayos de la Tierra caían perpendiculares, los rayos del Sol caían perpendiculares a la Tierra, en el trópico de Cáncer. Eso ocurría en Siena, que era la ciudad que estaba más cercana al trópico, pero como era de Alejandría él, hizo un experimento en ese lugar en el que colocó una estaca y un hilo conectados al piso formando un triángulo rectángulo que nos daba un ángulo, que le daba un ángulo de 7,2 grados. Lo que hizo fue calcular la distancia que había entre Alejandría y Siena y eran algo de... ¿cuántos? Eran 30 estadios. Nosotros quisimos hacer lo mismo, el mismo experimento, y nos contactamos con chicos de Ushuaia. Salimos un día al patio, justo nos cayó un 19 de junio y realizamos el mismo experimento que él. Los chicos de Ushuaia hicieron lo mismo y a nosotros nos dio un ángulo de 65,55 grados y a ellos un ángulo de 83,75. Sacando la diferencia hay 18,20 grados y nosotros lo que planteamos es que si en 18,20 grados hay 2.035 kilómetros, que es la distancia entre Ushuaia y Rilos, en 360 grados, ¿cuántos kilómetros iba a haber? Entonces, a nosotros nos dio que toda la Tierra tenía 40.252,74 kilómetros, pero queríamos calcular solamente el radio. Entonces, hicimos algunos cálculos que nos llevaron a este resultado. Bueno, el cálculo que hicimos fue... A ver, espere. El cálculo que hicimos fue... Para calcular el radio de la Tierra necesitábamos calcular 2 pi, que los pi más o menos están saliendo entre 14, 34, 3, 14 y 6, que en general hicimos 2 por ese número y nos dio 6,2834, que era el resultado. Por radio, que era lo que queríamos resolver, por lo que nos da la Tierra en kilómetros a la redonda. Bueno, lo que hicimos después fue despejar el número de los 2 pi hacia el otro lado, dividiendo con el resultado de cuántos kilómetros tenía la redonda de la Tierra, y esto nos dio el radio de la Tierra, que era 6.406,40 kilómetros el radio de la Tierra.
Hace un par de años la NASA sacó la distancia oficial que había desde el centro de la Tierra hacia la superficie, y a comparación de lo que sacó Aristóteles hace aproximadamente un milenio atrás, eran una diferencia de 35 kilómetros. Yo me llamo Ana Sol Aguirre, ella Amparo Rivas, y ¿vos cómo te llamas? Gilda Escofer y Viviana Alvarado. ¿Cómo se llama el proyecto? La célula animal y vegetal. Bueno, ¿quién me cuenta un poquitito? Bueno, esta es la representación de la célula animal y todas sus partes. La célula vegetal representada en una torta y la célula animal de vuelta. Estas son todas las que contiene la célula animal. La membrana celular, acá dice qué es, las características, la membrana plasmática, las vacuolas, el retículo endoplasmático, mitocondrias, lisosomas, ribosomas, nucleolo y aparato de Golgi. Acá está todo marcado lo que es cada parte de la célula. ¿Sí? Gracias. Bueno, somos Joaquín, Eminer, Pato Salgado y Jacinto Argañín. Pertenecemos a primero A. Y bueno, y nuestro stand es el de geografía. Y ahora va a arrancar explicando él lo que le toca. Bueno, yo le voy a explicar la teoría de las placas tectónicas, que explica la dinámica interna del planeta. No son los continentes los que se mueven, sino que son los océanos los que se agrandan y permiten el movimiento. Ahora, bueno, yo explico las capas de la Tierra que rodean a la Tierra y la conforman. Son 4. La litósfera, que es toda la Tierra en cuanto a masa que rodea al planeta. La hidrósfera, que es todo el agua que tiene el planeta. La atmósfera, que es el aire que respiramos todos los días. Y la biosfera, que somos los seres vivos que conformamos todos el planeta. Yo voy a explicar la teoría de la deriva continental, planteada por Wegener Alfred en 1912. Hace millones de años, los continentes estaban todos unidos formando un solo continente, que él denominó Pangea. Con el tiempo se fueron separando, se fueron moviendo para formarse Gondwana al sur y la Eurasia al norte. Y bueno, luego fueron fragmentándose hasta llegar a los continentes que conocemos hoy en día. Hola, yo soy Celeste Mirazo. Nosotros estamos estudiando la historia, los hechos que hace el historiador, estudia los hechos como ocurrieron, define el tema, lee sobre el mismo, decide lo que necesita, analiza y responde preguntas. Plantea una hipótesis, es la primera investigación que puede ser afirmada o rechazada por otros historiadores. Utiliza fuentes primarias y secundarias, materiales escritas, orales, gráficas y artísticas y audiovisuales. Hola, yo soy Martina Sapecarreño y nosotros con la señor nos dejó jugar a ser historiadores y nos dejó hacer que esto se llama cuaderno de campo, donde puedes rayar, subrayar y todo lo que quieras. El día que lo tenés que entregar esto y después la amiga que tenemos acá. Esta la hizo una de nuestras compañeras que se llama Noela Moyano, que está en el grupo de lengua y literatura. Y después acá tenemos la línea del tiempo. En el Paleolítico, donde empezaron las primeras muestras del Homo. El Neolítico, donde se desarrolló la agricultura y la domesticación. También se encontró la escritura. En la Edad Antigua, donde allá también se describió la agricultura y después todos los años hasta llegamos al nuestro. Muchísimas gracias. Yo me llamo Brandon René Carrizo y él es Unai Arguinzoni. Bueno, lo que nosotros estuvimos haciendo acá fue en la materia de físico-química, que hicimos un informe sobre cómo había que hacer una noticia de cómo hacer mayonesa casera, que lo sacamos de un libro. Bueno, para hacer la noticia nos planteamos estas preguntas. Ese fue el reto que nos propusimos nosotros para hacer, para poder lograr hablar y aprender el lenguaje científico. Cuando se junta la experiencia y el conocimiento, se forma el lenguaje científico. Bueno, muchas gracias, chicos. Nosotros estamos leyendo un fin de semana en el paraíso. Se cuenta la historia de 4 adolescentes en un country club llamado El Paraíso. Este cuento se generan muchos problemas.
y desafíos para sus participantes, que se van resolviendo luego. También tenemos una página que es de cuentos. Sí. Acá nosotros tenemos el desafío Leer 2020, que es una página donde hay libros. Para entrar necesitamos un código de aula, un usuario y una contraseña que la podés crear vos. Cuando ya estamos adentro, tenemos libros. Y por cada libro que lees, por cada libro, a lo último tenés 3 preguntas. Y si respondés las 3 preguntas, te dan medalla. Por cada 5 libros leídos tenés una medalla de oro. Por cada 2 medallas de oro, que equivalen a 10 libros leídos, tenés un trofeo. Este desafío está muy bueno porque te suma puntos en la materia, lengua y literatura. La escritora se llama Marina Falconi, es escritora y dramaturga argentina, nació en Buenos Aires en 1954, es coordinadora de teatro para niños y adolescentes en la Universidad Popular de Belgrano. ¿El nombre, chicos, de ustedes? Yo soy Malena, Noelia y Elian. Yo soy Milena y hicimos todo esto para el soy de primero A, hicimos todo esto para los de sexto, para que sepan cómo son los cambios, todo esto hicimos, para que sepan los cambios que hay entre la primaria y el secundario. Me llamo Luciana, hicimos todo esto para que los chicos que entran de sexto sepan cuáles fueron nuestras emociones, cómo nos sentimos, los horarios, saber más sobre el secundario, educación física, los horarios, qué materias tenemos, si tenemos más profesores o no. Y tenemos los cuadernos de comunicaciones que se consiguen en preceptoría. Y nada. Sí. Bueno, nosotros, el grupo de quinto año, estuvimos trabajando el concepto de esclavitud a lo largo del tiempo, usando textos que demostraban la esclavitud de lo que fue en el pasado y en el presente, y una entrevista de un profesor de Derechos Humanos, que en sí el fin de él era mostrar que en la actualidad también existe la esclavitud, no de la misma forma que en el pasado, pero que sigue existiendo. En el pasado era más común verlo en las plantaciones agrícolas de cocoa, de algodón, de azúcar, y en la actualidad es más común verlo en la prostitución o fábricas ilegales, o cuando, por ejemplo, en algunas culturas en que se case una niña chiquita con un adulto. Esas también son formas de esclavitud. También otra diferencia que nosotros encontramos es que antes no podían representar su cultura, los nombres reales de ellos o las identidades, pero actualmente eso fue cambiando. A lo largo del mundo está distribuida la esclavitud, es de igual manera, solamente que hoy en día adquirir un esclavo cuesta aproximadamente $10 y en el pasado era algo más costoso. La diferencia también fundamental es que en el pasado eran solo considerados un objeto, no tenían apellido, solamente un nombre, y la descripción de cuando se perdía uno era, por ejemplo, decir era muy negro, como forma de descripción. En cambio hoy en día todo eso cambió, pero sigue existiendo. Ese es el fin del médico del profesor, que era representar que la esclavitud sigue. Y bueno, y nosotros les pusimos porque gran parte de la sociedad no sabe que hoy en día sigue existiendo la esclavitud. Piensan que es algo que solo quedó en el pasado, pero no. Hola, yo soy Lana Zudaire, soy de primero B y en Toyea estuvimos trabajando los camiones de bomberos que la señora Mariela Riesco nos dieron las plantillas y nosotros las teníamos que recortar, y utilizando una caja de cartón hicimos el camión de bomberos, luego lo teníamos que pintar y luego se lo entregábamos. Después hicimos estos animales que era según el texto que nos daba ella. Nos poníamos en grupo y según las características que decía ese texto lo teníamos que armar con diario. Luego estos son los 3 tipos de cuadernos que podés usar cuando entras en primero, en secundario, y nada de eso. Hola, yo soy Axel David Rudol y acá le presentamos la parte del oído y todo con lo que está compuesto el oído, la parte media, interna y externa. Lo que estuvimos viendo, el martillo, yunque y estribor, el tímpano, y a esto lo llamamos caracol, y vimos también la parte de la flauta, con qué mano se agarra cada agujero, con
Los tres de arriba se sostienen con la mano izquierda y los de abajo con la mano derecha. Y también estuvimos viendo las notas y el tiempo y el silencio y la figura. Muy bien. Yo soy Valentino Buenech y él es Ismael Reynoso. Bueno, nosotros somos de primero B y estamos trabajando con el tema de los aditivos y lo perjudicial que puede ser para la salud humana. Con estas láminas nos ayudamos a hacer una noticia, con la experiencia, el lenguaje y el conocimiento también. Pero como vimos de que la noticia no estaba del todo planteada, tuvimos que hacernos unas preguntas. ¿Quién, cómo, qué, por qué, cuándo y dónde? Y acá tenemos un ejemplo de una noticia ya formulada completamente. Yo, me llamo José. Junto con lo que dijo Valentino, con todos estos afiches, gracias a todo lo que nosotros incorporamos con la maestra Eliana Trimarco, que es la maestra que nos da físico-química, pudimos hacer toda esta maravilla. Y bueno, por ejemplo, acá está el robinete y la ampolla de cantación, que son parte de las mezclas y cosas que estuvimos estudiando nosotros junto con la maestra. Bueno, yo soy María José Luretaoyena Rodríguez, voy a tercer año A y estoy trabajando junto a Araceli Rolón en un trabajo que abarca el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de hacer muchas cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, decirnos, pintá este dibujito, escribí, corré, saltá. Bueno, el sistema nervioso central está formado por el cerebro, que está dividido a la mitad, tiene dos hemisferios y entre ellos, el derecho controla la parte izquierda y el izquierdo controla la parte derecha. Luego está el cerebelo, que es el encargado de controlar las funciones motoras de nuestro cuerpo. Luego el tronco encefálico o bulbo raquídeo, que es una unión entre la médula espinal y el cerebelo. Bueno, el bulbo raquídeo es el encargado de controlar la presión arterial, el ritmo del corazón y la respiración. Luego, la médula espinal es como si fuera un cable de la medida del grosor del dedo meñique y de 40 a 45 centímetros de largo. Bueno, el sistema nervioso central por ahí puede contraer una enfermedad que se llama Alzheimer. Es hereditaria y no tiene ninguna cura ni causas. Solamente que se puede retardar la progresión que tiene, haciendo sopas de letras, crucigramas o autodefinidos. Entonces, de esa forma se estimula el coeficiente intelectual. Bueno, el Alzheimer ataca a las neuronas, que son células que se encuentran en el cerebro. Bueno, las neuronas están compuestas por el cuerpo celular, o más conocido como soma, que tiene un núcleo, un citoplasma que lo protege y órganos asociados, como por ejemplo las dendritas, que son prolongaciones ramificadas que hacen que una neurona se comunique con la otra. Luego está compuesto por el axón, que son ramificaciones delgadas y largas, que por él viaja la información de una neurona a otra. Bueno, también de esa manera hace de que el impulso pueda viajar más rápido a través de la vaina de mielina,
que son pedazos pequeños de mielina que hacen que el impulso vaya más rápido. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a las personas mayores de 65 años, que acá nosotros pusimos los síntomas. ¿Qué causa los síntomas? ¿A quiénes afectan? Las prevenciones y cuáles son los requisitos. Es una enfermedad progresiva caracterizada por una negligencia a la célula nerviosa del cerebro y disminuida en la masa cerebral. Los síntomas son básicos a la pérdida de memoria, desorientación temporal y espacios efectivos. Después, ¿a quiénes afectan? Afectan principalmente a mayores de 65 años. Hay un 2% que afectan a menores de 65 años también. Hay casos pocos que pueden desarrollarse en personas menores. Después, las prevenciones que hay medidas para recurrir a nuestra superficie, ciertas prácticas de nuestros día a día. Después, ¿qué cuidados requieren? Tratamiento y circunstancias no solo afectan la vida de quien la padece, sino también sus tumores. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, cuéntanos, a ver, el nombre y... Nosotros somos Valentín, Tiago y Tomás de tercero A. Ahora mismo les vamos a explicar más que nada lo que sería la Guerra de Secesión Norteamericana. Esta guerra fue librada entre 1861 hasta 1865, en las cuales hubieron tres causas, las cuales fueron lo que sería diferencia económica entre norteños y sureños, debido a que los norteños pertenecían a la República, entonces tenían mejor economía, y los sureños, al no pertenecer a ningún medio, no tenían baja economía. Luego estaban los derechos de los estados del sur con respecto a poder poseer esclavos, lo cual esto fue propuesto por Thomas Jefferson, y Lincoln en su discurso de Gettysburg dijo de que estaba en contra de esto. Y por último sería la esclavitud, en la cual había dos puntos de vista distintos, los cuales serían los estados confederados, los cuales estaban a favor de esto, y la Unión, la cual estaba en contra de esto debido a que estaban, que los perjudicaba económicamente. Los estados confederados eran 7, los cuales habían dejado de pertenecer a la Unión, los cuales eran Carolina del Sur, Luisiana, Texas, Georgia, Alabama, Florida y Texas. Después, la Unión, en cambio, eran 23 estados algodoneros, los cuales sí que habían mantenido la lealtad de la Unión, lo que sería. Aparte de eso, se crearon dos nuevos estados, los cuales eran Nevada, lo que sería zona oeste, y Virginia Occidental, los cuales mantuvieron los cuales luego se unieron a la Unión. El 12 de abril de 1861, el general Pierre Gustave de la Confederación inició un bombardeo, un cañoneo contra un fuerte, el fuerte Sumter de Virginia. Al iniciar este cañoneo, el actual presidente de la Unión en ese momento, Abraham Lincoln, le pidió a todo su estado de la Unión que empezaran a reclutar voluntarios para poder capturar a los fuertes perdidos. Esto dio inicio a la Guerra de Secesión y también dio inicio a que la Confederación pasara de 7 a 11 estados. La Virginia, que fue uno de los estados que se unió a la Confederación para que la Confederación premiara a Virginia, la capital se trasladó a Richmond, una ciudad en Virginia. Esto no lo benefició en nada a la Confederación debido a que tenía una mala posición estratégica y la línea de suministro era muy mala. Y cuando Sherman de la Unión capturó Atlanta, le cortó totalmente su línea de suministro. Después Benfield Scott, el comandante general del ejército de los Estados Unidos, le propuso una táctica a Lincoln que se la denominó Anaconda, que tenía dos fases. Una que era bloquear todos los puertos y bloqueaba la economía confederada. Después tomar el río Mississippi para dividir en dos el sur.
Luego, en el frente de Potomac, en 1861, Maxwell fue derrotado por Joseph Johnston. Luego Maxwell fue sustituido por McLean, que tomó el control del ejército unionista en el río Potomac y atacó a Virginia con sus tropas en la primavera de 1862. Aunque el ejército de Johnson fue el que ganó la batalla y dándole la victoria a los del sur. En el frente de Mississippi, en 1861, la mayor parte del territorio estaba ocupado por los Estados Unidos y la Marina de la Unión capturó a Nueva Orleans sin necesidad de batallar en mayo de 1862. Y solo una fortaleza se salvó de esto, que era la ciudad de Vicksburg. Bueno, quería felicitarte por la feria, los chicos muy sueltos, muy convencidos, muy entusiasmados. ¿A vos qué te parece? ¿Qué tal, Marcelo? Sí, la verdad, muy contenta por el desempeño que han tenido sobre todo los chicos, bueno, el trabajo de los docentes, que es lo que hacen durante todo el año, es simplemente una muestra de lo que se está trabajando en clase. Sí, muy contentos, han presentado 28 proyectos, de los cuales algunos van a tener proyección para Feria de Ciencias, así que bueno, contentos y felices por esta muestra y que la comunidad pueda ver lo que estamos trabajando también. Lo que he deducido más o menos que han buscado alguna temática que a los chicos les interese como para trabajar en medio en segundo plano todo lo que tienen planificado para el año, ¿no? Exactamente, han surgido de los chicos, sus intereses están puestos a la vista, por supuesto que también va en concordancia con los diseños curriculares y con lo que tienen planificado los docentes. No, por favor, gracias.